Les voy a compartir el archivo que tengo para la clase de hoy. Este es un Noti. ¿Alguno ha visto un Notepad? ¿O han ocupado con Notepad con la maestra o pura consola? Sí vimos un poco de eso, pero no mucho. No mucho. Va. Básicamente un Notepad lo que les va a servir mucho es para hacer sus tareas aquí, porque lo vamos a ocupar para que ustedes carguen sus consultas y sus registros a partir de un archivo en la consola y lo graba aquí. De igual manera lo pueden hacer al revés y nada más aquí hacen su código, lo mandan llamar a la consola y lo ejecuta todo. Entonces ahorra un montón de tiempo porque ven, aquí tengo unas prácticas que yo hacía antes y todo esto meterlo a manita en la consola es como tedioso, ¿no? No sé si les pasa que están escribiendo código y chin, se me fue un espacio, chin, le di en enter, o sabes que le di punto y le di dos puntos en vez de punto y coma y ya fue, ¿no? Entonces ahorita les voy a enseñar cómo vamos a ver lo de hoy, pero el punto es que lo tengan en el radar para que vayan bajando esta aplicación se llama Notepad y para que en general hagan todo eso. Descárguenla, jueguen con ella. Algo importante es que guarden sus archivos con .sql. Y yo creo un nuevo archivo, new, y le pongo, no sé, use database. Si ven, él lo toma como un editor de texto, como si fuera un blog de notas. Realmente aquí no me está dando como colores, ni instrucciones, ni nada, porque no sabe qué hacer. Una vez que yo guardo este archivo, mmm, como, no sé, hola, .sql, ya me empieza a dar qué estoy haciendo, cuál acción estoy usando y qué cosa es texto. Ahorita no le sirve mucho, pero ya cuando tengan códigos como este estilo, pues ya les sirve un montón, ¿no? Aquí digo función update, función set y where. Aquí esto es puro texto, ¿no? Va, entonces, ¿tienen dudas ahorita de lo que han visto con la maestra? Nada más han visto, creo que, base de datos, use, creación de tablas. ¿Alguna duda que tengan como puntual? O ya le damos a esto. Ah, yo tenía una pequeña duda de como qué era el prompt, como que no entendí bien eso. El prompt, nada más es como, yo lo siento como cómo se comunica contigo SQL y pues es como el delimitador para que tú pongas tu texto. Realmente no tiene como relevancia en este punto que sepa como que manipulas tanto el prompt, pero yo en su tarea sí ¿cómo se llama? Les puse ejercicios donde ponías, prompt, ahí, prompt, ejercicio uno. Y ya, ¿no? Aquí escribes, pues el ejercicio, oye, no, esto está mal. Aquí, prompt, ejercicio uno. Y ya nada, es como que aquí hago el ejercicio uno, aquí hago cosas, bla, bla, bla. Y ya, hago prompt, ejercicio 2. Y ya es como para marcarlo y que se quede bien. Realmente no veo como una utilidad para qué sirvo así. A lo mejor, ¿sabes para qué te puede servir? Para cuando hagas consultas, como que se quede el registro de cuándo las hiciste y cómo las hiciste. Por ejemplo, en el examen, si yo asigno el prompt que sea la fecha y hora indicada, pues me va a dar tu historial de cuándo hiciste las consultas y cómo no. Eso es lo que checamos en el examen cuando hacemos código. Un poco para ver que me cuadren, ¿no? Porque luego pasaba que literal aparecía tu código, establecías el prompt en la fecha y el examen lo acababas en 5 minutos, ¿no? Entonces tenías un prompt a las 6:45, a las 6:50 y ya acabaste. Entonces eso no hace mucho sentido, ¿no? Creíamos que ahí pues, ocupó chat y ya lo votó, ¿no? Entonces es un poco como eso para lo que yo lo ocuparía ahorita. Pero no te preocupes de ocuparlo de algo, ¿va? Gracias. No de nada. ¿Alguien más tiene otra duda? Pues ya le damos. Porque la clase iba a ser rápida, la verdad es que no hay tanto todavía por explotar. Pero bueno, esta es una
comenzando, esta es una buena práctica. Siempre que vayan a crear una base de datos, bórrenla para que no vayan a sobreescribir o algo así, para que chequen que esté nueva. En las prácticas vamos a checar todo esto de las buenas prácticas para que lo tengan en cuenta. Si yo quiero crear una base que se llama Laboratorio SQL, primero la borro y después la creo, ¿no? Crea la base de datos Laboratorio SQL. Entonces acá nos vamos acá, déjame poner el prompt normal porque así no me gusta mi prompt. No sé, ejercicios ayudantías. Ya, ahora creamos, ¿no? Create database labo. Listo, ya lo creé. Ahora, ¿saben cómo mostrar las bases de datos? ¿Con qué comando? Show databases. Show databases. Y Labo ya está, ¿no? Sí, ahí está Labo. La usamos. También ¿sabes qué? Para eso sí ocupas el prompt, para saber en qué base de datos estás trabajando. Porque luego pasa que va a pasar que les vamos a dejar luego 2 bases de datos o 3 y tienen que saber cuál están usando. Creo que el comando es este. Prompt. Mira, aquí está. Aquí ajustas la base, el prompt para que te dé en qué base estás trabajando. Será un poco como para organizarte mejor. Pero ya tenemos el prompt Labo. Ahora usamos laboratorio. Va. Ahora, para crear tablas, en este caso, creamos una tabla que se llama cuentas. El ID de cuenta tenemos que ser un entero. Es la llave primaria y se autoincrementa. ¿Alguien sabe qué es que se autoincremente? Pues justo, o sea, si lo traduces es autoincrementar y es, por ejemplo, no sé, que vaya de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Justo. La idea es que sus llaves primarias ocupen siempre autoincrementar para que no se les vaya como registro por ahí. ¿Va? Username es un varchar de 30 caracteres, no nulo y es único. Y la fecha de creación es un timestamp que por default vamos a agarrar la fecha de hoy. ¿Sí saben todos lo que es un timestamp? Ese creo que no lo ven con la maestra. Era el que ¿No? registraba la fecha y hora, ¿no? En cuanto se registraba el dato. Ajá. Justamente un timestamp te va a marcar como la fecha y hora actual o la que tú designes. El formato creo que lo pueden cambiar, ya lo veremos después. Pero si me dice la fecha de creación, tú agregas la fecha y la hora. Si no, por default, pues pones la fecha y hora actual, ¿no? Vamos a crearla. Algo que yo así les recomiendo, creo que sí todavía funciona, es copiar este código o copiarlo en algún lado, pegarlo aquí. Y aquí te va a decir, vas a pegar texto que a lo mejor puede provocar la ejecución, ¿no? En este caso la ejecución viene de que tiene punto y coma. Le pongo que sí. Y ya. Creé mi base de datos. Bueno, creé mi tabla más bien de un jalón. Aquí lo puedo modificar cualquier cosa. Y acá nada más lo ejecuto. Esto es un poco mejor porque si no tenemos que hacer el camino largo de create table, cuentas, y de repente se nos va un punto, una coma y ya valió, ¿no? Entonces aquí nada más, ¿alguien se acuerda cómo ver si ya se creó esa tabla y ver cómo, más bien, ¿saben cómo mostrar cómo se creó esa tabla? ¿Con qué comando? Porque hay dos referentes a las tablas. Era algo de describe, create table, ¿no? Describe, create table. Y tabla cuentas, ¿no? Le pondré así. ¿Así dices? No vi quién eras. Sí, bueno, más o menos. Sí. No. Hay dos. El primero está, me parece que es show create table cuentas. Creo que era con show.
Mira, es con show create table, no es con describe. Y aquí te da un poco cómo se ejecuta, digo, cómo se construyó. La llave primaria es ID de cuenta, la llave única es username, y aquí está lo que les decía del encoding. Esta es la parte como por la que usamos la versión 8.4 y así hace los cambios en el archivo .ini o tiny creo. Y es porque a veces se confunde con las mayúsculas, con los acentos, con caracteres especiales. Entonces, para estar todos como en la misma sincronía, por eso hacemos ese ajuste, ¿va? Es show create table. Si yo quisiera saber describir la tabla cuentas, le pongo desk cuentas. Y esto es más bonito. Aquí tenemos que el campo ID cuenta es un tipo entero, no nulo. Es la llave primaria, por default es nulo. Y el extra es que se autoincrementa. ¿Va? Ahora, la clase de hoy se ve un poco cómo hacer ya la conexión entre tablas, que era lo que veíamos en el diagrama de patas de gallo, respecto a las llaves primarias, ¿no? Va a pasar que normalmente tengo la cuenta de número de cuenta y quiero vincularla con la tabla de demográficos, ¿no? O sea, quiero saber su nombre, quiero saber su género, quiero saber su fecha de nacimiento y esa otra tabla, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo desde aquí cómo se va a crear y cómo jalarlo. Aquí yo tengo que en la tabla cuentas tengo la ID de cuenta y esta llave primaria. Entonces tengo que jalar otra cuenta y partirla de aquí para que tenga sentido. ¿Cómo se hacen? Pues ahorita que vamos a crear tabla perfiles, que la ID de perfil sea un entero y sea la llave primaria y se autoincremente igual. La biografía, que va a ser un varchar de 100. La foto URL, que es el URL de la foto, el perfil, un varchar de 255 caracteres y por default se va a poner default.jpg. Eso me dice que pues es como una foto que está por predefinida, ¿no? ID de cuenta, tenemos un entero, único, no nulo. Un constraint. ¿Alguien sabe qué es un constraint? ¿O lo vieron en clase? Show tables. Acuérdense. Si no lo vieron, nada, póngale. No lo vimos. No me acuerdo ya. Yo no lo recuerdo. ¿Recuerdan? Va. Un No. constraint. Va, no se preocupen. Un constraint básicamente es como las reglas del negocio o la regla del juego que vamos a hacer aquí. Digamos que aquí lo que hacemos es esta es como una condición acerca de esta llave foránea que quiero que sea cuenta perfil. Tengo aquí el perfil y aquí tengo la tabla cuenta, entonces voy a hacer una regla o una como condición que ahí digamos que amarre las dos cuentas. ¿Cómo le voy a hacer? Pues simple. En general la sintaxis para hacer una conexión entre dos tablas es la siguiente. Creas tu tabla, la tabla en este caso se llama perfiles, y me voy a fijar en la tabla perfiles qué llave va a ser como la que voy a buscar. En este caso es ID de cuenta. Notemos que no se machean como llaves primarias, sino se machean llaves foráneas. No puedo jalar ID de perfil con ID de cuenta. En este caso, por buena práctica igual, se va a hacer que se llamen igual las mismas, los mismos campos o que tengan como que sea evidente u obvio a qué me estoy refiriendo para hacer las conexiones. En este caso, si yo de cuentas le pusiera ID, pues puedo pensar que es el ID de cuenta, ¿no? Y aquí igual, si tengo perfiles, tengo una tabla, una columna ID, entonces pues es el ID del perfil, ¿no? Pero puede pensar que, por ejemplo, aquí si tengo dos IDs sin esto, digo, pues, ¿cuál llamo, no? La llave primaria o la llave única. Entonces, en lo general, como buena práctica, de tener mucho cuidado con esto, porque ahorita nada más se llama join, que es una unión entre tablas o la conexión, pero va a pasar que luego tengan 4 o 5 joins y no van a hacer que jalar, ¿no? No van a saber cómo jalarlo, ¿no? Entonces, me dicen,
Forenki dice, oye, ok, dime dónde buscar en mi tabla perfiles. Ah, pues fíjate en la columna ahí de cuenta. Ok, ese es el primer paso del puente. O la primera, donde me estoy fijando dónde unirla. Ahora, ¿a qué la voy a unir? A las referencias que te vayas a la tabla cuentas, que está aquí arriba, y vete a la ID de cuenta. ¿Esto qué me garantiza? Que aquí voy a crear una relación entre la tabla cuentas y la tabla perfil a través de las ID de cuentas. Entonces, de nuevo, para que nos evitemos estar escribiendo en la consola, que a mí lo detesto porque luego me trabo. Vamos a ponerlo acá. Déjenme cambiar el prompt porque no me gusta así, prompt. Tenemos esto. Ayudantía. Ya. Aquí lo pegamos. Y ya. Ya la creamos. La ejecutamos y ya está. Query OK. Cero salas afectadas. Listo. Ahora veamos que se creó bien. Vamos a ver la tabla perfiles. Show. Create. Table. Perfiles. Pregunta, ¿saben si es sensible SQL a las mayúsculas o a las minúsculas? Es decir, si yo le pongo show create table perfiles con minúscula, ¿me va a arrojar esto mismo o no? ¿Alguien sabe? Según yo sí puedes poner en mayúscula. O sea, ¿tú dices No. que no es sensible? Ajá. Ujú. Justo ya sé que lo busquemos con minúsculas o con mayúsculas. Da igual, ¿no? Nada más el punto es que cuadre el texto, ¿no? Bien. Ahora ya aquí tenemos perfiles, creamos la tabla de perfiles y ustedes se van a dar cuenta dónde está una llave foránea o una llave primaria. Aquí te dice la llave primaria es la ID de perfil. En este caso estamos en la tabla perfiles. Y la condición o la regla del juego es que la llave foránea está en ID de cuenta, tomando como referencia la tabla cuentas y la columna ID de cuenta. Aquí se ve feo. Si lo quiero hacer un poco mejor, describimos la tabla perfiles. ¿Y aquí qué me da? Ah, ¿sabes qué? Aquí en perfil me está diciendo que la llave primaria está aquí y aquí hay una llave única, que es en ID de cuenta. Ahora, vamos a ver si la llave se guardó en cuentas o en perfiles. No, todavía no está aquí. Esta llave única y llave primaria. Todavía no vemos como la conexión, pero ya está hecha como tal. Listo. Ahora vamos a otro ejemplo. En general la clase es como muy de ejemplitos porque no hay como mucha carnita aquí. Todavía no les puedo enseñar lo que pueden hacer con los puentes. Entonces vamos a crear esta tabla, la tabla de colaboradores. Y ¿alguien sabe a qué se refiere con esta sentencia de on delete cascade? ¿Alguno le Que suena? Creo como que lo vieron tiene por la maestra. relación con la otra tabla colaboradores, si borramos algo que esté en, ¿cómo se llama? Expedientes médicos, también tiene que borrarlo en colaboradores o algo así. Justo. A lo que hace referencia es que digamos que es la tabla padre. En general lo van a escuchar así como tabla padre o tabla hija. Y en el caso de aquí, por ejemplo, digo, oye, ¿sabes qué? Si tienes un colaborador que lo despides, pues tu expediente médico y su formación se va a borrar sola porque está machado a través de esa llave. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, sus calificaciones, sus certificaciones, sus diplomas, sus reconocimientos, lo que sea, todo está machado a su número de cuenta. En el caso de que yo llegue a borrar su número de cuenta, hay de dos. Si está en cascada, me va a borrar todos sus registros, sus calificaciones, promedios, todo me va a borrar. Y si no, pues nada, va a borrar de esa tabla el elemento de su número de cuenta, ¿no? El tema que luego pasa que en el caso de que no lo borre en cascada, tendría una tabla que le falta un registro y la otra tabla tendría asociado como algo que me dice, oye, este número de cuenta tenía estos promedios, estas calificaciones,
pero no sé dónde buscarla, ¿no? O no sé quién es. Normalmente como buena práctica se va a borrar en cascada, pero no es importante a menos de que sea como sea estrictamente necesario, ¿no? En este caso ellos en los expedientes médicos, pues sí deciden que en cuanto se despida el colaborador se va a su historial, ¿no? Entonces ahora queremos este. Y ya, ahora vamos a ver. Desk, expedientes médicos. Ya quedó. ¿Alguien sabe qué es el tipo de dato enum? No. Que solo puede ser de esa lista de datos. Ajá, justamente enum es como la abreviatura de enumeración y lo que tú haces es darle a SQL una lista de valores permitidos que tú defines al momento de crear la columna. En este caso yo le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? En tipo de sangre, como regla, nada más puedes meter estos, ¿va? Ustedes lo pueden usar para, como cuando quieran restringirlo, es exactamente a un sí o un no, o, bueno, eso puede ser un booleano, pero que le pongan a lo mejor en la tabla de sexo, hombre o mujer, ¿no? Pueden hacerlo un poco así ustedes, pero para eso se ocupa el enum. Ya, se creó bien, el área de expedientes llave primaria se autoincrementa, por default son nulos, y ya. Ahora, esto es igual a lo que les quería enseñar, era esto. Esto todavía creo que no lo han visto con la maestra, pero lo que quiero que vean es cómo empezar a poblar sus bases, ¿no? Aquí lo que yo tengo es en la cuenta, le agregué los valores de profe SQL y en perfiles agregué estos valores. Entonces, lo que busco es que, no, ahorita no, pero una vez creado el puente, lo que ustedes tienen que hacer o van a hacer es seleccionar datos a través de estos puentes. Por ejemplo, si yo quiero saber de este perfiles y cuentas, quiero saber la biografía de la persona y aparte su username, primero tienen que establecer el puente a través de una llave foránea y una vez que esté establecido el puente, ya aplico lo que vimos en el ejemplo relacional. Desde, oye, ¿sabes qué? Haz el cruce, fíjate en biografía y fíjate en username y proyectalas. ¿Va? ¿Tienen como dudas al respecto de las llaves foráneas? Como cómo escribirlas, cómo... Creo que no. A mí todavía no me quedó muy claro como la regla que tenemos que usar para que podamos hacer como el join después. Ujú. O sea, sí entiendo que se Mm, utiliza constraint, foreign key y reference, ujú. pero, o sea, es que arriba también pones ID colaborador y como que la vuelves a definir, ¿no? Buen ejemplo en esa que sale ahí. Mm, a ver, ¿qué estoy haciendo hacia arriba hacia abajo? A ver, ahí digo. No, colabor. ¿Dices en dónde? ¿Aquí? Ajá, ¿Cómo por qué o la defino sea, aquí? primero la defines como un dato de la segunda tabla Ajá. y ya después, o sea, las referencias Ujú. y ya, así tiene que ser entonces, ¿no? Sí, es que em, esta parte hasta aquí es como para crear la tabla nada más. Aquí yo le voy a dar a SQL las reglas de mis columnas y cómo las quiero. Si quiero que sean enteros, pequeños enteros, varchar, números, booleanos. Ahí yo defino exactamente cómo la quiero y qué sí permite y qué no. Por ejemplo, aquí le puedo poner que no acepte nulos, que por default tenga un ID cero a lo mejor. O sea, yo en esta parte de hasta acá, nada más estoy trabajando la parte de cómo quiero que se comporten mis columnas y por qué lo quiero así, ¿no? Por ejemplo, aquí el enum, ¿no?
que creo que estos son los únicos valores que acepte. Ahora, aquí lo único que hace, de aquí a acá, es la mera parte del puente. ¿Por qué aquí se define otra vez? Porque aquí en llave foránea, tú en ningún momento, en algún paso de acá, defines cuál es tu llave foránea. A diferencia de la llave primaria, tú sí especificas, ¿sabes qué? Yo quiero que esta columna sea mi llave primaria, y lo especificas desde que creas tu tabla. Pero en el caso de la llave foránea, nunca la llamas. ¿Por qué? Porque va a pasar que una tabla tiene una sola llave primaria, pero puede tener muchas llaves foráneas. Lo vamos a ver un poco más a detalle el jueves, pero es cuando tengo a lo mejor es cuando pasa el ejemplo de muchos a muchos. No sé si recuerdan de los libros y el ejemplo que ponía la maestra, pero normalmente cuando pasa eso, pues yo tengo que estar definiendo muchas llaves foráneas y hacer muchos puentes, ¿no? Entonces, por eso aquí no la estoy definiendo, aquí nada más la estoy como fijando de, oye, fíjate que nada más en la llave foránea, ¿cuál va a ser en cuál me fijo? En esta, y el puente hazlo en la de colaboradores, y fíjate en la de colaborador. ¿Va? Vale. Sí, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Algo que no les quede claro de las llaves foráneas, de la cascada, o de los datos, o desde antes, base de datos, o tablas, cómo crearlas. ¿Una? Bien, va. Pues ya nada más, no sé si ya pudieron checar la calificación de su práctica. Creo que a todos les fue en general bien, pero ellos tengan como alguna duda. Fuimos muy barcos, fuimos muy estrictos, nada más como para tener en el radar. Ya los que siguen son más fáciles, pero sí me interesa como su opinión. Bueno, por lo menos esto no lo pregunté a ustedes, los estudiantes, pero siento que hubo algunas preguntas un tanto ambiguas, por lo menos en el 10, cuando te pedía considerar la columna, ciertas columnas con la función con la operación de proyección. Si te pedían si querías saber el nombre de, por ejemplo, productos, pues te pedían en el ejercicio el nombre de los productos. Pero cuando me pedían productos, yo entendía el ID de productos. Pero me decían, no, mi chavo, te pedía el nombre. Entonces sí, como que ahí fue medio ambiguo para mí saber qué era lo que quería. Ok. Sí, creo que en general ese fue un tema con ciertos incisos, ¿no? En general, el desarrollo del edificio, que ese fue mío, y ese yo la regué porque a lo mejor era al revés, ¿no? También en la parte del 7 creo que había uno que se confundían creo que tenían cliente A, cliente B, y pedían la intersección, y no sabían como de qué, ¿no? O sea, como que no les hace sentido. Entonces sí, vamos a mover un poco la parte de la coherencia, y que no sea tan ambiguo, pero también les he como de contar que para nosotros a veces es como muy, como a lo mejor yo lo veo evidente, como de, pues nada más es la intersección entre cliente A y cliente B, ¿no? Y ya a lo mejor ustedes como no tienen todo el contexto y dicen, pues no es tan obvio, ¿no? Entonces cuando sea así, sí pueden escribir en el grupo de la materia, o personal, ¿no? Que en general todos los que nos preguntaban respondíamos como las dudas, ¿no? Pero sí, tienes razón, lo checamos, ¿va? Ninguna otra cosa. ¿Están satisfechos con su calificación o no tanto? Creo que creo que nada más creo que la más baja fue un 7 o 8, creo, o algo así. Creo que no estuvo mal. Va. Pues si no hay dudas, ya está su práctica 2, creo que ya la pueden checar. Váyanla haciendo, no está nada complicada según yo. Está mucho menos laboriosa que la anterior. La anterior sí estaba más talachuda y estaba hasta más complicada. Pero era para que la entendieran. Ya. Yo creo que será todo por hoy. Nada más tienen dudas del proyecto, de la práctica, pues ya mándenme mensajito y lo checamos, ¿va? Sí, Jimena.
¿Me puedes regalar 5 minutitos al final, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. No, de nada, nos vemos. Gracias, hasta Que luego. descansen. Hasta luego.